Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. No vayan más bien a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Dos ideas que quisiera dejar en su corazón para la meditación de este día. La primera, sobre esta elección de los apóstoles que ha hecho el Señor y cómo fue siendo entendida por la Iglesia, porque finalmente los evangelios pues es el resultado de la reflexión de la Iglesia, de las diferentes iglesias, de los diferentes escritores que fueron llevando el mensaje a las diferentes iglesias que se iban desarrollando. El Evangelio de Mateo, de manera particular, es un evangelio que va mucho más en una línea eclesial. Y precisamente por eso tiene la particularidad ahora, en diferencia de los otros sinópticos, de decir lo siguiente. Cuando nombra a los 12 apóstoles dice: el primero de todos, Simón, llamado Pedro. Entonces, le da esta primacía. Ya he dicho en otras ocasiones cómo pues dentro de la Sagrada Escritura no hay cuestiones azarosas, ¿verdad? Pues así quedó, ¿verdad? No. Todo tiene un principio, todo tiene una idea fundamental, que es la que va dando el Espíritu Santo y va inspirando al autor del Evangelio. De tal manera que si ponen a Pedro siempre al principio, es porque él tiene la primacía. Pero en este Evangelio, que tiene características mucho más eclesiales, San Mateo lo aclara perfectamente. El primero de todos, Pedro. Y esto para llevar un poquito la reflexión sobre nuestro Santo Padre Francisco. Él sigue siendo Pedro, él sigue siendo el primero, él sigue siendo el que dirige a la iglesia, él sigue siendo el que Cristo eligió para que sea su vicario, su representante en la iglesia. Todo esto pues en medio de todas estas críticas que se levantan contra él, que pues obviamente cuando nosotros tocamos el tema de la pobreza y nos invita y nos presiona a que seamos más pobres, que tengamos más libertad, especialmente creo que el tema es la no acumulación, la no fastuosidad, porque pues tenemos que admitir, ¿no?, que esto pues ha pasado en la iglesia, ¿no? Todavía pues muchos prelados, mucha gente dentro de la iglesia pues todavía no refleja esta imagen del Cristo simple, sencillo, que no quiere decir que tenemos que andar en harapos o que tenemos que andar mal vestidos. Jesús vestía como la gente de su época. En ninguna parte nos dice que anduviera andrajoso o que anduviera como uno de estos que andan pidiendo limosna, ¿no? O sea, él vestía bien, vivía bien, comía pues lo que le daban, etc. Tuvo una profesión pues muy honrosa, era un carpintero, una profesión muy bien remunerada. No había muchos, era algo que había que aprender. Era un trabajo muy pesado, muy fuerte, que requería pues de habilidad, pero también de fuerza. Entonces era bien pagado. O sea, Jesús no fue un menesteroso.
Pero de ahí a las riquezas exageradas, pues Francisco, el Papa Francisco, ha empujado a una iglesia más simple, más sencilla, y esto pues obviamente le ha traído pues muchos enemigos dentro de la misma iglesia. Entonces nosotros, cuando tengamos la oportunidad que salga el tema de este ataque, pues sepamos que Él es el Papa, que Él es Pedro, que Él es el primero de todos, que a Él, el Señor, le encargó su iglesia y que las fuerzas y los poderes del mal no prevalecerán contra ella. Y un segundo elemento que pues amplío de lo que hemos venido diciendo esta semana, el tema del envío, el tema de la evangelización que siempre tiene que estar presente en nuestra reflexión y en nuestro trabajo pastoral. Hoy vemos a Jesús que envía a sus discípulos y a diferencia de Lucas que leíamos el domingo con algunas instrucciones de no se detengan por el camino, no lleven 2 túnicas, no lleven bolsa, en fin, quédense donde vayan, en fin, hay una serie de instrucciones. Aquí la instrucción es más en la línea de la evangelización. ¿A quién hay que evangelizar? ¿Quiénes son los primarios? ¿A quién tenemos que llegar primero? No es a los paganos, no es a los menesterosos, son a las ovejas extraviadas del pueblo. ¿Sí? Ciertamente no se detiene ahí la obra. Sabemos que los 4 evangelios forman un solo mensaje para nosotros, de tal manera que cada uno tiene sus particularidades. Lucas va más adyentes, ¿verdad? Él como una persona que viene del paganismo, que viene de no ser judío, pues obviamente orienta más toda su predicación hacia los no judíos. Mateo, que es judío, lo orienta más hacia las ovejas perdidas de Israel. Y aquí pues, como hemos venido comentando, pues las tenemos muy cerquita. Es la gente con la que trabajamos, es la vecina, es el familiar. Son todas esas gentes ya bautizadas. Esas son las ovejas perdidas, ya son parte del pueblo, pero están perdidas. Se perdieron en este maremán del mundo, ¿no? Y entonces pues abandonaron la fe, abandonaron la iglesia, no vienen a misa, no se confiesan, no comulgan, no leen la Escritura. Son realmente, como lo llama el Papa Benedicto XVI, son los neopaganos. Es un paganismo que está formado precisamente por los bautizados, por las ovejas perdidas de Israel, pero que son parte del pueblo de Dios. A esas nos toca a nosotros. Hay otra parte de la iglesia que va a gentes, pero en México, donde todavía pues hay un 90% que se declara cristiano y tenemos un país sumido en la corrupción, sumido en la violencia, pues no podemos pensar que este sea un verdadero país cristiano, ni lejanamente, ¿verdad? Cuando vemos que ni siquiera entre el 15 y el 20% de las personas son las que vienen a misa, es decir, hay un 80, un 85% que ni siquiera se asoman a misa, que es lo más básico, lo mínimo. Entonces esto nos habla de un trabajo muy importante, un trabajo ingente que tenemos que hacer. Todos, lo decía el día de ayer, ciertamente los pastores tenemos una función especial, pero todos tenemos que cumplir con este trabajo de llevar la buena noticia a las ovejas perdidas de Israel. Búscate una ovejita, no querramos abarcar mucho, 1 o 2 personas, pero dale seguimiento, comprométete con el Señor a traer a una de esas ovejas, a regresarla a la casa. Si nadie se compromete, si nadie se pone metas, si alguien quiere hacer una carrera profesional y no se decide a estudiar y no dice voy a estudiar de 4 a 5 todas las tardes, no se va a titular. Entonces necesitamos ponernos metas como ya en otras ocasiones se los he propuesto en la parroquia. 1, 2. Si cada año trajéramos 1 o 2, pues ya habríamos tenido que ampliar 10 veces la iglesia, porque cada año se duplica, se cuadriplica y así sucesivamente.
pero no nos ponemos metas, no nos interesamos por traer estas ovejas perdidas. No saben que el reino no solamente ya está cerca, sino que ya está aquí. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ya está. Pero como la iglesia no lo ha hecho patente, plausible, y la iglesia somos todos, pues esa gente sigue buscando ser feliz en medio de los placeres del mundo, lo que sabemos que con el paso del tiempo terminará acarreándoles problemas y muchas más dificultades. Creo que es tiempo de hacer un compromiso, hermanos. Compromiso de defender a nuestro Santo Padre, reconocer que Él es la cabeza y por otro lado hacer un compromiso real, concreto con la evangelización. Pidámoselo hoy al Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, Padre Eterno, que nos des la alegría de evangelizar y la valentía para defender a nuestro Santo Padre. Particularmente queremos pedirte, Señor, que podamos tomar la decisión de ayudar a algún hermano o alguna hermana a acercarse al Señor, a darle seguimiento, a no desfallecer. Sabemos que contamos con tu ayuda, con tu alegría y con tu paz. Regálanosla, Señor, esta mañana y ayúdanos a ver a quién pudiéramos acercar a través de las horas santas, acercarlo al sacramento de la reconciliación, hacernos acompañar con Él alguna de nuestras misas dominicales. Danos, Señor, la alegría de trabajar realmente, fructuosamente por tu reino. La mies es mucha y los obreros pocos. Por eso nuevamente, Señor, te pedimos que nos hagas parte de tu trabajo y que podamos ser un instrumento de tu amor para atraer a esos hermanos y hermanas que aun siendo bautizados viven lejos de ti y de tu iglesia. Ayúdanos con tu gracia y esa nos basta. Todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.